Pues vamos a iniciar con las reacciones. Desayuno con Napal, análisis y reseñas de cine. Presenta Scarface y la mentira del sueño americano. Análisis. Aparte de que Scarface es me encanta porque es la película de los alucines. ¿Cómo? Pues sí, regularmente, por ejemplo, apenas lo vimos con el chavito este que pues lo desvivieron por andar de maloso y tenía de referencia esta película, el Scarface de, no, es que yo quiero ser como Tony Montana, y que la fregada es como de, vato, ni siquiera entendiste la película, ¿verdad? ¿Qué te pasa? No va de eso, la idea no es seguirlo. La idea no es seguirlo, no es imitarlo, es hacer todo lo contrario. Este tipo es un monstruo. No quiere ser como él. Regularmente no termina bien. Esa es la lección que uno debería agarrar, pero mucha gente alucina, se lo toma que es mi ejemplo a seguir. Sí, yo como él, yo como él. A fuerza, soy ese. Y es prefiero que te creas prefiero que te trates de comparar con Goku que con este. Pero bueno. Persefuagua, hola, bienvenida. ¿Cómo andamos? Pues ahora sí, vamos a darle duro. Scarface y Tony Montana es un nombre que llevan en millones de camisetas, Ey. canciones, tatuajes y videojuegos. Es un inmigrante sin freno, el rey del exceso, el hombre que llegó sin nada y lo conquistó todo, a balazos, con furia, con hambre y con Eso no está censurado, todo amigo. un icono pop convertido en un héroe, convertido en un símbolo. Un modelo perfecto de quien sube desde abajo sin pedir permiso. Pero realmente Scarface no es nada de eso. No es la celebración del crimen, es algo mucho más profundo que una historia de gángsters. Claro. Es una historia escrita con rabia por un soldado que combatió en Vietnam creyendo que luchaba por la libertad, y volvió sabiendo que el sueño americano era solamente propaganda, un guion nacido desde el desencanto, y dirigido por un cineasta que ha hecho de la provocación su lenguaje, y protagonizado por un actor que no interpreta a un hombre, crea un monstruo. Porque Sí. Scarface no es la historia de un criminal, es la historia de un creyente, de alguien que toma el sueño americano al pie de la letra, el real, al que solo le importan los resultados y no los medios para alcanzarlo, y el cual ejecuta sin escrúpulos. Un sistema que dice que todo es posible, pero que solo premia al que pisa más fuerte. Y en eso, Scarface no es solamente una película incómoda, es un espejo. Uno Claro. que Estados Unidos lleva décadas Es un esquivando. espejo. Esta no es la historia Y del me sueño americano, reflejo. es la historia de su reflejo más brutal, su reverso, su versión real, el sueño antiamericano. La película believe que in nunca tiene el America. mensaje. America. Claro. Sí, no, es que la neta es cool. O sea, te presentan como que es muy cool, pero lo que implica, fu. Y además que a mí se me hace sorprendente cómo ha habido varias películas que han pasado a la fama, han trascendido el tiempo, son una huella muy importante en la cultura, donde literalmente te dicen, no le creas a los gringos, ellos son pura propaganda. Esa cosa del sueño americano es un invento que se hicieron para hacer que la gente viniera a trabajar de a gratis, de a gratis. Eso es la trampa. Carlos Carlitos, hola. Entonces, muchos nunca agarran el mensaje. Hasta en El Padrino funciona así. Hasta en El Padrino. Ellos lograron ser un grupo delictivo muy fuerte. No porque fueran, grandes empresarios, sino porque jugaron feo, jugaron pesado, lastimaron gente y pareciera que es lo que busca promover Estados Unidos, que el éxito sea a partir de cómo la gente es capaz de lastimar a otras solamente por su puro y vil beneficio. Y aún así, muchos aspiran a llegar ahí. Y es como, ok, hasta nuestros políticos lo ponen en un altar ahí, Gringolandia, pues llévame, ¿no? O sea, por eso luego hay políticos latinoamericanos solicitando ahí de, sí, por favor, ya, tíranos una bomba. Y es como, ¿qué demonios? ¿Qué te pasa? No seas imbécil. Ay, no, hermano, se empeoró tanto que hasta cambié de... Pero ya me di cuenta, Dart, ya me di cuenta. No te preocupes, así somos todos. Has made my fortune. Scarface no es una historia de gángsters, o al menos no solo eso. Es una historia despiadada sobre lo que ocurre cuando el sueño El americano capitalismo se lleva al salvaje. extremo y se ejecuta sin escrúpulos.
una crítica feroz al relato que Estados Unidos ha exportado al mundo, que cualquiera con hambre y ambición pueda alcanzar la riqueza y el poder. Eso es lo que nos han vendido como meritocracia, progreso y libertad individual. Pero la película no lo celebra, lo descompone, lo corrompe hasta dejarlo irreconocible. Y en ese proceso nos ofrece una imagen brutalmente honesta de lo que ese sueño puede significar en la práctica. Scarface es un espejo que muestra una América hipócrita, una América obsesionada con el éxito y que realmente es ajena a los medios necesarios para alcanzarlo. Tony Montana no es el villano de esta historia, es un creyente del sueño americano, es un producto. Y actúa como tal. Un exiliado cubano que escapa del régimen castrista con el hambre tatuada en el estómago y la rabia marcada en la frente. Y lo que encuentra al otro lado del mar no es un refugio de oportunidades, sino un campo de batalla disfrazado de paraíso, sino que es un lugar donde el poder se toma sangre y fuego, y donde el que no pisa es pisado. Tony no juega al sueño americano, lo interpreta como una guerra. Y decide ganarla con las únicas armas que le han enseñado a usar: violencia, cinismo y puro instinto de supervivencia. Estados Unidos le promete el mundo. ¿Saben que también hay un mensaje muy de fondo? O sea, Tony Montana es un criminal corrupto que no encontró cabida en un país determinado comunista. O sea, un criminal monstruoso, corrupto, que cegaba vidas a lo loco, no encontró futuro en un espacio comunista. Pero sí encontró un futuro y mejores oportunidades en Estados Unidos. O sea, no sé ustedes, pero para mí habla muy bien de Cuba que un criminal gandaya no tenga oportunidades ahí. O sea, no sé si querían hacer una antipropaganda cubana, pero eso suena bien, ¿no? Que un criminal no tenga oportunidades de desarrollarse ahí. O sea, arriba Cuba de la resistencia. Tony, el ídolo de gente sí, la neta. Le queda la frase de ten cuidado, Ícaro, esas alas no son eternas, sí, claro. Hola mismo, ¿cómo andas? Bienvenido, MN. ¿A qué reaccionas? A Scarface. Un análisis. Entonces, se me hace muy curioso, ¿no? O sea, curiosamente, en esa época había mucha propaganda anticomunista y esto terminó siendo indirectamente propaganda comunista. O sea, ¿por qué un criminal huye de Cuba? ¿Por qué no tiene oportunidades de llegar a la cima con sus métodos sanguinarios en Cuba, pero sí lo hace en Estados Unidos? Oye, amigo, o sea, ¿me estás diciendo que un criminal crece y se desarrolla gracias a que Estados Unidos se lo permite? Solo digo, queda la reflexión. No es ningún secreto que si me desaparecen, es su culpa. No es ningún secreto que, por ejemplo, aquí la maña, muchas cosas por las que existe es gracias a Estados Unidos. O sea, a Estados Unidos le importa que la maña exista en muchos países de Latinoamérica. Por eso es que estamos hundidos hasta el fondo. O sea, digo, por ejemplo, en Europa tienes varios países que son de desarrollo grande, ¿no? Por ejemplo, Alemania, Francia, Suiza, Noruega. En Asia, pues tienes, por ejemplo, China, Rusia, etcétera, cosas. Pero en América, ¿cuántos países también tienen este desarrollo? Es curioso que nada más 2. Canadá y Estados Unidos. De ahí en fuera, pues Uruguay estuvo cerca. Yo creo que si hubieran mantenido a Mujica unos 12 años en la presidencia, sí llegaba, ¿no? Pienso yo, no sé. No tiene oportunidades de hacerlo en Cuba porque ahí no tenía ni para comer. Yo digo que está chido el mensaje de un tipo como él no tiene lugar en Cuba, pero sí lo tuvo en Estados Unidos. Qué curioso, ¿no? Yo solo lo dejo ahí en la mesa. Tómelo como ustedes gusten. Y Tony lo exige, se lo toma, a punta de pistola. Porque esa es la gran ironía. El mundo es tuyo, sí, pero solo si estás dispuesto a matar por él. La película se estrena en 1983, en plena era de Reagan, un tiempo donde se glorificaba el éxito destruyó Estados Unidos sin saberlo. La televisión vendía cuerpos perfectos. Los bancos adoraban a los tiburones financieros y los millonarios eran ¡Donald tratados Trump! ¡Hola, Trump! Pero tras este escaparate se ocultaba una hipocresía estructural. Reagan hablaba de la democracia mientras apoyaba dictaduras como la de Pinochet, financiaba guerras en Centroamérica y violaba su propia ley al financiar ilegalmente la contra nicaragüense.
para la cual lograba fondos tanto vendiendo droga a sus propios habitantes o suministrando armas como era un enemigo como la Irán de los ayatolás. Por cierto, o sea, en los 80s, esta época fue donde financió a un grupo de ayatolás dirigidos por Saddam, no sé si puedo decir el nombre, pero en esta época de los 80s, ellos entrenaron a la gente de Afganistán, de Irán, para luchar contra el comunismo y luego eso les explotó literalmente en su patio, o sea, hola Kerjos, bienvenido. O sea, imagínense. Todo por Reagan. O sea, la neta, Reagan arruinó ese país. Arruinó mucho ese país. Si hoy vivimos a base de deuda, fue gracias a Reagan. O sea, Reagan fue lo peor en la historia de la humanidad, literalmente. Luego, financió muchos atentados en Cuba. Y por eso surgió la Revolución Cubana. O sea, fidedignamente la Revolución Cubana empezó como una forma de resistirse al dominio estadounidense, porque ellos, o sea, hasta en El Padrino 2 explican muy bien esa situación de cómo una serie de inversionistas diversos, entre comillas, querían hacer un centro turístico de Cuba, pero que todos los beneficios fueran para Estados Unidos y a los habitantes de Cuba pues simplemente los iban a dejar ahí como de, pues órale, qué bueno que vives aquí, ¿no? O sea, querían hacer un Cancún 2.0, ¿no? Entonces, un Tulum, antes de que Tulum fuera popular. Así que imagínense lo que querían hacerle a Cuba. Y los cubanos no les gusta esa idea. Y por eso ocurrió lo de la Revolución Cubana. Ahí está el Che, también ese tiempo creo que también por ahí se levantó Hugo Chávez y todo ese relajo. O sea, había muchas intervenciones de Estados Unidos en países latinoamericanos solo por el simple hecho de joder, la neta, solo por joder. Y vaya, todo esto nos llevó a la forma en cómo están las cosas hoy. Una Latinoamérica cansada, destruida, sin visión de futuro, simplemente sobreviviendo el paso de tiempo como pueden, cada país desde Argentina hasta México. Y todos estamos en esa situación, ¿eh? Está muy feo, está muy feo. ¿Todo por qué? Porque a Estados Unidos se le hinchan los... Maldita sea Estados Unidos. Bien pudimos haber hecho una alianza continental muy guapa, pero no, todo lo querías abarcar tú, desgraciado hijo de... O sea, imagínense una alianza americana, o sea, todo el continente con libertad de movilidad, o sea, aunque haya fronteras, no fuera un problema, todos con una moneda única, o sea, como una Unión Europea, pero a nivel continente de América. Conquistamos el mundo, pero no quisiste, Gringolandia, no quisiste. Es más, todos esos intentos de alianzas entre países los destruyó Estados Unidos. Acabó con la gente que tenía que acabarse para que eso no ocurriera. Hola y adiós, adiós chiquis, descansa, que te veo muy bien. Entonces, vaya. Qué triste historia. O sea, América sería muy distinta si hubiera colaborado entre todos. Pero no quisieron eso. Si un lugar no mueve plata, las personas no pueden avanzar. Por eso Tony creció más en América. Ahí sí había dinero y gente que podía gastar en sus vicios o conseguirlo de otros modos. En Cuba también. O sea, la Cuba de los 80s, créeme, no tiene nada que ver con la de hoy, ¿eh? O sea, mucha gente mide a Cuba como si siempre hubiera sido como la Cuba de hoy. No. Era muy distinta, ¿eh? O sea, lo que fue la época entre 1940 a 1980, Latinoamérica estaba creciendo a pasos desbordados. O sea, éramos unas bestias de la industria, de las fábricas, todos querían invertir aquí, muchas empresas ponían aquí sus operaciones, porque aparte de extraer los recursos, también había fábricas de manufactura, creación de coches, extracción de petróleo, tratamientos petroleros. Pero poco a poco, Estados Unidos fue metiendo mañosos que empezaron a hacer golpes de estado, la operación Cóndor, o sea, poco a poco fue destruyendo toda la región de América desde México hasta el sur. O sea, de México a Argentina lo fue destruyendo poco a poco y nos prohibió el desarrollo e investigación en materiales nucleares por el acuerdo de Tlatelolco, ¿no? Entonces, en ese tiempo, sí, Cuba estaba pasando por una situación difícil, pero le iba bien. O sea, a pesar de eso, le estaba yendo muy bien porque tiene un comercio muy activo
con Rusia, con China, con otros países del eje comunista. Pero, el miedo comunista fue más fuerte, fue más fuerte. O sea, son cosas que hay que ver, ¿no? O sea, hay que contrastar. Pero Tony entró a Estados Unidos cuando Cuba envió sus delincuentes. Sí, sí, sí. Y por eso te digo, se me hace muy curioso que alguien como Tony Montana no encontraba espacio en Cuba, pero sí lo encontró en Estados Unidos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Ay, no. Oh, no, bots. Entonces, solo digo, al rato alguien me va a comentar, no, es que todos, pues no sé, arriba el comunismo, abajo Donald Trump. Me banean el Mensaje era canal. claro, los valores solo se sostienen mientras ¡Eres sirvan al mercado y den ganancias. A huevo. En este contexto de cinismo institucional aparece Scarface, una película sucia, desmesurada, incómoda, que no embellece, no suaviza y no pide disculpas. Muestra una América donde el que mata gana y el que siente pierde. Por eso fue atacada, censurada y rechazada, porque no se limitaba a criticar, mostraba que Tony no llega desde fuera para romper Dragónica el sistema, es un sino bot, que es sí. el hijo perfecto de este mismo. No es una aberración, es una consecuencia. Y aquí comienza realmente esta historia. No con una cámara ni De una hecho dice, animación. follow me Comienza o con una I guerra, keep una spamming you. transformación y un desencanto. Porque para entender Scarface, primero hay que entender al hombre que la escribió. Un joven soldado que creyó estar defendiendo la libertad y volvió de Vietnam con la certeza de que el sueño americano estaba podrido de raíz y con la idea de desmontarlo, para reescribirlo, para vengarse en forma de guión. Un hombre que votó a Reagan antes de comprender lo que este discurso costaba y que decidió contarlo, no con nostalgia, sino con furia. Porque si queremos entender qué es realmente Scarface, También primero amenaza. tenemos que conocer a Oliver Ahora. Stone. I had a sense of patriotism. I really think it was misplaced, but I felt that I owe my country something. So I joined the Army and volunteered for combat and for Vietnam. I didn't want to miss it. I wanted to see what this country was about. My father, Treaty, was a Republican. I grew up in that ethic. When I went to Vietnam, when I saw what I saw no over puedes there, salir de it was aquí. shattered. We were Pues ya going se into fue. these countries. We didn't know what they were about. And we were fighting these, in most No, cases, sí, the Vietnam fue interests muy of fuerte most para of los the people. estadounidenses. Oliver nació creyendo en el sistema, en esa promesa norteamericana donde el deber y el sacrificio forjan hombres. A los 20 años se alistó voluntariamente para combatir en Vietnam, para luchar por la libertad y contra el comunismo, convencido de estar en el lado correcto de la historia. Pero la guerra lo cambió, fue herido, presenció más muerte de la que debería haber cualquier ser humano, y regresó con una certeza amarga, que Vietnam no fue un error, sino una extensión de un sistema que predica la libertad mientras siembra miseria allá donde le conviene. Claro. Perdió la fe, pero no se cayó. Tras la guerra, llegó al cine, y su primer maestro fue Martin Scorsese. Oliver canalizó su rabia escribiendo guiones cargados de denuncia. Aún así, su transformación fue lenta. En 1980 todavía votó a Reagan. Esta De hecho, Vietnam sigue siendo una herida muy fuerte para los estadounidenses. O sea, lo que pasaron ahí fue muy fuerte, ¿eh? Una derrota humillante. La sociedad ya no creía en el Estado, es más, ya los veían como incapaces de conseguir victorias como antes. Y las razones de sus conflictos ya no eran tan obvias, ya no se entendía el por qué hacían las cosas. Era muy triste. Aún sigue siendo triste. O sea, nada más vemos como desde los 80s Estados Unidos ha ido bajando y siendo afectada su imagen poco a poco. Y es cierto, ¿no? O sea, grandes imperios jamás se destruyen de la noche a la mañana. Su proceso es lento, muy lento. Se resisten, pero empujan, pero al final es inevitable. ¿Vietnam? ¿Qué? ¿Cuándo? Sí, Vietnam fue horrible, ¿eh? Fue horrible. De Mongoyo, hola. Y de hecho la guerra de Vietnam fue más como un despertar para la ciudadanía estadounidense. Porque se dieron cuenta de varias cosas, ¿no? O sea, su gobierno, una bola de gandallas que abusaban de la gente, que nada más buscaban su propio beneficio, egoísmo, que financiaban golpes de estado, que apoyaban a la gente mala, si eso significaba mantener al país a los otros países de Latinoamérica en la basura. O sea, un día investiguen cómo fue lo de Panamá. Fue horrible, ¿eh?
muchos estados latinoamericanos sufrieron horribles consecuencias gracias a su necedad de ir contra el comunismo, pero es que nunca fue contra el comunismo, fue contra la gente para obtener dinero, ingresos, apoderarse de propiedades. Aquí en México lo vemos bien claro, o sea, hubo literalmente regiones y pueblos originarios masacrados por intereses empresariales estadounidenses. Lo peor es que eso les pasa a la mayoría de los soldados. Cuando el gobierno ya no los necesita, los olvida y los abandona. Pobres hombres que dieron todo por su... Sí, no, imagínate, pobres soldados. O sea, yo sí soy muy... Miren, sonará bien raro. Pero yo sí soy yo soy comunista, patriota y a la vez también respeto mucho al militarismo. O sea, no apoyo su accionar porque un militar va a lo que va, pero no olvido que no dejan de ser personas, ¿saben? O sea, no son tan distintos a tú y yo, ¿no? O sea, son personas, exponen su vida, tratan de llevar comida a la mesa y vieron que ese fue el camino. O sea, la neta, yo siempre he tenido respeto por los militares. Ellos no por mí, porque yo soy un huevón. Las cosas como son. Pero, vaya, yo sí respeto mucho a los militares, la verdad. Abismo aquí cayendo apenas. Don Monkey TV, hola, bienvenido. Se me tengo que ir. Adiós, Artesh. Tommy, hola Goyo, dice Junleo peruano. No, yo no soy el peruano, soy el mexicano y soy inocente. Dice la película de los alucines. Sí, la película de los cines. Pero les digo, o sea, es lo que es lo que siempre voy a remarcar. Es curioso que Scarface o Tony Montana no viera que tuviera futuro en un país comunista como criminal, pero sí en Estados Unidos. Raro, ¿no? Es una extraña reflexión. Órale, jala. Estaba enganchado a la cocaína. Era alguien contradictorio, como el país que lo había moldeado. Fue durante su escritura de Scarface cuando algo se rompió, o se reveló, del todo. Viajó a Florida, se sumergió en el mundo del narcotráfico, entrevistándose con narcos y policías, experiencia en la que casi le matan, por cierto. Y luego huyó a París para desintoxicarse, y allí, limpio, furioso y lúcido, escribió el guión de un tirón, no desde el morbo, sino desde el desprecio, contra un sistema que fabricaba tipos como Tony Montana y luego se escandaliza por su existencia, contra una nación que se proclama civilizada mientras financia guerras sucias y protege dictaduras. Eso es lo que se me hace muy hipócrita de Estados Unidos. Primero, ay no, los mañosos son horribles, se les tiene que quemar, se les tiene que encerrar, hay que exterminar a todos. Pero también son ellos los que hacen que existan. O sea, ¿de dónde creen que sacan las armas estos tipos? O sea, ¿no? O sea, wow, qué sorpresa, ¿no? Y es por la mitad del público, siempre, nada más los reales del real se quedan. Pero sí, ¿no? O sea, es como de, ay, no, un grupo mañoso, no, miren, tienen armas más avanzadas que su ejército. Amigo, son fabricadas en tu país. No sé cómo llegaron ahí. No, ni idea. De hecho, hubo una polémica de que durante el sexenio de Calderón, la CIA le vendió armas a los mañosos, diciendo, los vamos a rastrear, cuando les preguntaron, oye, ¿viste cómo fue? ¿Sí lograste rastrear todas las armas? ¿Cómo fue el comercio? No, pues no registré nada. Hijo de la... Y metieron un montón de armamentos superpoderosos. O sea, ¿por qué creen que encontraron un tanque en un laboratorio de sustancias? Encontraron un tanque ahí por Sonora, no me acuerdo qué estado. Encontraron un maldito tanque. O sea, ni siquiera el ejército tiene tanques porque no son muy eficientes en nuestro terreno, pero encontraron un tanque. Es artillería pesada. Y lo encontraron en un laboratorio en medio del desierto. La gran soundtrack. Aquí estamos hablando de Tony Montana. Tony es el sueño de los que no terminaron la escuela y quieren todo servido desde arriba, así. Lo que no se dan cuenta es que incluso Tony, de una forma retorcida, trabajó. Sí. De hecho, sí se ve cómo trabaja, ¿no? O sea, empieza vendiendo tortas. En algún lugar se empieza, pero hay gente que no quiere chambear, la neta. Como yo. EPCilon. Bombardeen, pero... No, yo quiero a todos los países latinoamericanos. ¡Arriba Latinoamérica! Stone comprendió que la democracia era el eslogan.
El verdadero motor era el capital. Epsilon. Y eso es lo que plasmó en el guión, no una historia de mafiosos, sino un retrato ideológico de un sistema que premia la ambición sin moral, la conquista sin culpa. Y Tony Montana no es un error, es su reflejo. Scarface no habría existido sin Oliver, sin su conversión, sin su herida abierta, aunque la película lleve la firma visual de Brian De Palma. Su alma reside en este guión, un guión escrito desde la furia. Con el tiempo su evolución no se detuvo. Aquel patriota que luchó contra el comunismo acabaría entrevistando a Fidel Castro durante horas para el documental Comandante. Pero esa transformación Mi comandante ya se Fidel Castro por la en cómo trata el eternidad, éxodo de arriba Mariel Cuba. y en cómo construye a Tony. Y aún así, por muy potente que No, fuera me este mata guión, Mariel. necesitaba una forma Estaba yo visual que después de estuviera a la altura. perder, sí, Alguien sí, capaz sí. de convertir esa crítica en una El sueño de experiencia Cuba. hipnótica. Y ese director no podía ser nadie más que Brian De Palma. Es más, yo tengo una duda, ¿no? O sea, muchos le tiran a Cuba, ¿no? Pero, a ver, quiero dejar en claro, ¿no? Si está tan mal Cuba, ¿por qué tienen tantos medallistas olímpicos? ¿Por qué tienen más avances en medicina e investigación? Estando mal, ojo, porque también no voy a romantizar, Cuba es el sueño, no, sí están mal. Todo porque, maldito Estados Unidos, pero aparte de eso, han logrado tener desarrollos tecnológicos en el ámbito de la medicina. Han tenido profesionales que hasta incluso aquí son una eminencia en México. En temas de ingeniería, de música, de arte, de deportes, ganan medallas en torneos internacionales. ¿Qué está pasando ahí? O sea, solo digo, ¿no? Sí, yo creo que más bien no quieren quitarle el bloqueo a Cuba por el simple hecho de que si así están con el bloqueo, ahora imagínate, quítaselos. No, sí, creo que algunos países no estarían muy contentos, la verdad. Les da miedo comprobar que a ver si su sistema funciona mejor. Luego está De chiquito, es Palma más fácil nunca de se había gestionar. llevado bien con la conducción. Su cine impone, exagera, provoca, pero detrás de toda esta pirotecnia había un dominio absoluto del lenguaje cinematográfico. Sabe cómo manipular al espectador, sabe cómo construir esa escena tensión, está brutal, cómo llevar cada escena hasta el límite. Ah, Y eso es justo lo que necesitaba Scarface, porque si bien el guión rebosaba rabia y crítica, sin alguien como De Palma, todo esto podría haberse quedado en un manifiesto con pistolas. Fue él quien convirtió esta furia en puro cine. De Palma se encontraba en un punto bajo de su carrera, un director de cine de autor que odiaba hacer encargos, el cual venía de varios fracasos en taquilla. Y aunque Scarface era un encargo, también presentó una oportunidad para desatar todo su arsenal visual, y lo hizo sin frenos. Travelings infinitos, sangre estilizada y una cámara que no observa, ataca, porque si Tony Montana iba a devorarlo todo, la película tenía que hacer lo mismo. Amigo, Scarface esto no está necesitaba a censurado. alguien capaz de plasmar un mundo podrido con la belleza de un cuadro barroco, y De Palma no solo lo consiguió, definió una estética que influenciaría sí, el décadas de Grand Theft cine, Auto. televisión y cultura pop. No para glorificar a Tony Montana, sino para mostrarlo tal cual es, brutal, carismático e incontrolable, con la colaboración de un Pacino que daría forma a un monstruo. La primera aparición Pacino de Tony moreno. lo muestra ante un agente de inmigración, desafiante, seguro de sí mismo. No parece un refugiado, sino que un depredador esperando su momento. Dice haber huido. Me encanta la versión al español, porque le ponen como un acento cubano muy forzado, ¿no? Como de, es que oye mi chico, yo quería ganar mucho dinero allá en la Cuba, pero no se puede, así que vine aquí a Estados Unidos y pues veo que no es tan diferente, entonces pues aquí hay oportunidad, hay forma de salir adelante. Oye, mamacita, ¿ya hiciste los frijoles? No, te voy a golpear. O sea, era un acento cubano muy exagerado el de la traducción a español. Estaba muy chida, a mí me encanta. Reproduce. Del comunismo, pero su historial revela otra cosa: cárcel, violencia y crimen. Oliver lo construye como un En fin, anticomunista, Tony tiene no por corridos ideología, tumbados, yo digo que sino por siempre hay algún loco. frustración. Sí, no, nunca Tony falta no el que pudo le ser haga, rico en ese sistema, que no entiende. ni siquiera desde No, la nunca legalidad. Lo que realmente odia a Tony no es un régimen que le oprime, sino que no le dejará reinar. Pero Mira. eso lo entenderemos cuando lo veamos llegar a la cima. Su entrada en los Estados Unidos marca la primera gran subversión del sueño americano. Tony no entra por esfuerzo ni legalidad, entra matando. Asesina por encargo a un colaborador del régimen castrista, y así paga su peaje. La película deja claro que, en este sistema, el mérito empieza con violencia. La puerta solo se abre para quien está dispuesto a mancharse las manos.
La segunda subversión llega en cuanto prueba el trabajo honrado, como un fregaplatos mal pagado, sin futuro. Exactamente el mismo tipo de trabajo que decía detestar del comunismo durante la entrevista en Inmigración. You want to work 8, 10 fucking hours, you own nothing, you got nothing? I didn't come to the United States to break my fucking back. Pero ahora, en el sistema capitalista, este reflejo no lo lleva a cuestionar nada, solo lo rechaza. Lo considera indigno, una humillación, y en cuanto puede lo abandona para entrar en el narcotráfico. Ahí Scarface plantea su tesis más cruda. El sueño americano no es una mentira, es una trampa. La promesa existe, sí, pero los medios para alcanzarla no son los que se predican. Tony no huye del trabajo, huye de su inutilidad. Sabe que el esfuerzo no basta, que si quiere ascender necesita usar las herramientas que el sistema condena en voz alta, pero que recompensen su silencio. En medio de esta lógica perversa aparece su madre, figura breve pero esencial. Ella representa el sueño americano auténtico. Esfuerzo, sacrificio y dignidad. Y sin embargo, malvive. Trabaja sin descanso y apenas tiene para sobrevivir. Es la única brújula moral de Tony, y él la ignora. No por desprecio, sino porque ve en ella el fracaso del camino correcto. Claro. Tony no se rebela contra el sistema. Tony lo entiende, lo acepta, y está dispuesto a... ¿Cómo? ¿Qué me estás tratando de entender que la meritocracia existe cuando estaba en contra de las leyes? Porque digo, o sea, dentro de la maña, pues hay que chambearle duro, ¿no? O sea, hay que echarle ganas. Si no te mueves, te dejas de mover para siempre, ¿no? O sea, y es muy cierta esa frase, ¿no? O sea, regularmente se recompensa mucho lo que se condena en público. Se recompensa mucho, ¿no? O sea, por eso la maña es un problema muy, muy, muy fuerte. Que la violencia sirve para subir de escalón social en un sistema roto. Vaya, no me lo veía venir. Sí, exacto, Tommy. Sí, ¿no? O sea... que recompensa a la ilegalidad en las sombras, aunque la condene públicamente porque tal vez no quieren que haya más competencia. No les gusta la competencia, tal vez. Quieren delimitar la competencia con legalidad, dándole un sentido de moralidad, ¿no? Vaya, qué gracioso y curioso. Pagan el precio. Me, I want what's coming to me. Oh, well, what's coming to you, Tommy? The world, chico. And everything in it. El problema es que ese precio en Scarface nunca empieza con dinero, claro. Empieza con sangre. El primer encargo serio de Tony Montana en el mundo del narcotráfico no tiene nada de épico. Es su bautismo de sangre. Épico. Y también la secuencia donde Brian De Palma demuestra que el horror, cuando se filma bien, no necesita mostrarse para sentirse. Nos referimos a la ya mítica escena del motel, la de la motosierra, una a la cual Brian De Palma construye con una precisión quirúrgica. Todo empieza con una desconfianza. Tony, antes de entrar, deja una advertencia. Si en 15 minutos no han salido, es que ha habido problemas. No es una frase lanzada al aire, es un reloj narrativo. El tiempo empieza a contar y el espectador está bajo aviso. De los 4 que van al acuerdo, solo Tony y Ángel bajan del coche. Manny y Chichi se quedan fuera. Ángel se queda en la entrada de la habitación, estratégicamente colocado para que sus compañeros lo vean desde fuera. Es una forma de protegerse. Demostrar que hay refuerzos atentos, o eso parece. Una vez dentro, el ambiente se enrarece desde el primer segundo. Héctor, el traficante colombiano, lo recibe con una cortesía falsa, incómoda. Junto a él está Marta, una mujer que no dice nada, Esa que no señora se siempre apenas, me dio miedo. pero que incomoda solamente con su presencia. Los planos son lentos, calculados, de entre 3 y 5 segundos. Todo es estático, tenso, y esa tensión no hace más que aumentar. Fuera, Ángel observa, y desde su posición ve como una chica se acerca al coche. La vigilancia que debía protegerlos ya no existe. Claro. La amenaza, mientras tanto, sigue creciendo, y entonces De Palma hace su primer movimiento de suspense puro. Un plano largo muestra al sicario acercándose por detrás de Ángel, lentamente, sin música, sin advertencia. Sabemos lo que va a pasar, pero De Palma corta antes. Nos devuelve al interior del motel. Tony sigue hablando con Héctor, como si nada, y ahí sí, en un corte seco todo estalla. Ángel es reducido, Marta saca un arma, apunta a Tony y la emboscada es total. Tony y Ángel son esposados. Héctor exige saber dónde está el dinero. Tony no cede, no parpadea, no traiciona. Y Héctor responde con lo único que conoce, una motosierra amarilla. Los arrastran al baño. Marta sube el volumen de la televisión para cubrir los gritos, y justo ahí De Palma realiza el primer traveling al coche. La cámara se aleja del horror.
Manny y Chichi siguen ahí, pero están distraídos, especialmente Manny, que sigue en su intento de ligar. Es una broma cruel, Pero bien una que ironía toca, visual. Los refuerzos están presentes, sí, Es pero un no gigachat, están presentes. es un El traveling gigachat, se por invierte, cierto. volvemos al hotel, y esta vez entramos al baño. Vemos la motosierra encenderse, vemos el rostro de Tony, y vemos a Ángel encadenado. Oímos el motor, pero no vemos el corte, y aún así lo sentimos. Vemos la sangre salpicar, vemos a Tony temblar, escuchamos los gritos. Escena el perfecta. horror es real, aunque la violencia no se muestra. Es cine de terror puro, como en Psicosis, donde no vemos el cuchillo atravesar la carne, pero juramos haberlo visto. Aquí tampoco vemos una amputación, pero la sentimos. La escena es Sí, explícita ahora sin entiendes serlo. por qué hay una Porque De motosierra. Palma no necesita el gore para hacerte sufrir, lo sugiere, y el espectador Sí, sí, pone sí. el resto. La escena se corta y volvemos al coche. Manny, tras su fracaso amoroso, empieza a notar que algo no va bien, pero De Palma nos arrastra de vuelta al baño. Héctor sigue cortando a Ángel, y Tony sigue mirando, obligado a presenciarlo todo, como el espectador, atrapado. La escena da otro corte y vamos de nuevo al coche. Manny lo mira, lo intuye y actúa. Tarde, pero Me encanta cómo cuando manejan bien lo de muestra no cuentes, es una ejecución perfecta. Además de que no hay peor enemigo que tu imaginación te hace pensar cosas muy feas. Por eso nunca... Un buen director de cine no te muestra así como que el gore al 100%, ¿no? Sino que sabe jugar con él de tal forma que tú rellenas los huecos y hagas... ¡Oh! Por eso esta película es genial. Como película, como argumento no es algo que... No es un ejemplo a seguir, ¿eh? justo a tiempo. Porque luego Volvemos de nuevo al salen baño los y la moto alucines se de... detiene, ¡Ay, no! se cala. Otro elemento de Es tensión. así. Héctor intenta reiniciarla. El suspense se congela y justo cuando Tony está a punto de ser despedazado, Manny y Chichi irrumpen con disparos. El montaje se rompe, ya no hay tensión, solo acción, planos rápidos, balas, impactos. Y Tony siendo salvado de ser cortado en dos en el último momento. Héctor huye, Tony lo persigue MN. y lo Seguimos ejecuta en con calle, a la Scarface. vista de todos. La escena acaba con Tony empapado en sangre, pero de pie y transformado. Una secuencia de por sí sola casi Se ha deja bautizado Scarface en sin freno, sangre. ya Oh. que estuvieron a punto de clasificarla como X. El mismo tipo de calificación que le dan a las películas con un tono Jordi, más adulto, hola. digamos. De Palma presentó 5 versiones de esta escena sin éxito, y al final engañó a todos proyectando de nuevo la más cruda, como si fuera la censurada. Nadie notó que no tenían diferencias con las anteriores y le dieron luz verde, Troleada. porque como Tony, esta película no se modera, no pide permiso, y no necesita mostrar la herida para dejarte sangrando. No hay peor Tony miedo que Montana la imaginación sobrevive de la uno cena mismo del porque hotel. ella sí Sale sabe empapado en sangre, que te da miedo. pero Sí. Para La muchos habría imaginación sido una es advertencia. Para él es una muy confirmación. intensa. Este mundo no se hereda ni se negocia, se toma. Y a partir de ahí, Tony no vuelve a mirar atrás. Inju, 14, Primero se hola. gana el respeto de Frank López, o al menos la libertad para moverse con autonomía dentro de su red. Pero Tony no quiere ascender por el camino establecido, Claro. quiere romper el sistema y fundar el suyo propio. Lo demuestra en el viaje a Bolivia, donde acompaña a Omar, el segundo al mando de Frank, en teoría como simple apoyo, pero Tony va con una idea clara, hacer negocios por su cuenta. La reunión con Sosa no es una cortesía, es una prueba abierta, y la atraviesa sin pedir permiso. Mientras Omar intenta mantener las formas, Tony va directo al grano, firma, se alía con Sosa, traza su propio camino. Y entonces, en un gesto aparentemente menor, lo resume todo. En una comida le sirven agua con limón a los tres, usada normalmente para limpiarse las manos entre platos. Tony, sin entender esto ni importarle, se come el limón como fruta. No solamente se trata de una falta de educación, es una reclamación. Tony no encaja, ni lo intenta, no sabe comportarse y además le da absolutamente igual. Sí, De le da regreso igual. a Miami, la consecuencia es Loyola ahora. inmediata. Sosa se deshace de Omar. Tony vuelve con un nuevo acuerdo bajo el brazo, y Frank, su jefe, queda expuesto, debilitado, humillado. Pero Tony no se detiene ahí, da el paso definitivo, la conquista total. Aquí entra en juego otro personaje, Elvira, la pareja de Frank, Elvira, una mujer sí. que es un trofeo, arquetipo del deseo Pobre de la mujer. época. Elegante, fría, inalcanzable. Para Tony representa una meta más. Desde que la ve, entiende que para acercarse a ella necesita una cosa, poder. Ella desprecia a Tony cuando este aún es un simple trabajador. No lo mira, no lo considera. Y eso, lejos de herirle, le deja claro lo que debe de hacer. Hasta baila Esto como lo muy verbaliza con mecánica, Manny ¿no? en una Como escena un que lo robot. resume todo. You gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get La the money. palabra Elvira boliviana no es se una acaba de sacar cualquiera, del- es una pieza del botín, una promesa que hay que reclamar, y para obtenerla hay que ascender. Y digo obtener literalmente, como una conquista.
La escena clave llega antes del asesinato de Frank. Tony se acerca a Elvira. A mí me gusta mucho la parodia de South Park de esa escena cuando van a Bolivia. Si tratas de traicionarme, esto es lo que pasa. Y Cartman se ríe así como de, me caía mal. Y tú así de, ok, este vato está enfermo. Igual que Tony Montana. Otra vez, no son héroes a los que seguir, son todo lo contrario, son los monstruos creados por el capitalismo. Ya. La necesidad extraña de creerse por encima de los demás. No para seducirla, sino Ser para el explicarle dueño por del qué mundo. debe dejar a Frank por él. Le habla como alguien que negocia un traspaso. Le explica por qué es una mejor opción, que tiene más poder. No hay amor, solo lógica de Una propiedad. transacción. La Sí. conversación culmina con un gesto. La acaricia como si fuera un perro. No hay ternura, solamente posesión. Para Tony, Elvira no es una persona, es un trofeo. Un reflejo de su éxito. Y eso define su tragedia. Elvira no es feliz, ni con Frank ni con Tony. Vive atrapada entre hombres que la consumen como si fuera un mobiliario de lujo. La incomodidad Su única que siempre escapatoria muestra es es la una gran cocaína, actuación, la que verdad. necesita para soportar el vacío. Deshumanizada, resignada, se convierte en otro objeto más del entorno. El momento final de la conquista llega cuando Frank intenta asesinar a Tony, y falla. Tony, como resultado, lo elimina sin dudar, frente a todos. Se acabó la jerarquía, Tony ya no responde ante nadie, ha tomado el poder. Y con él reclama lo que considera suyo. Esa misma noche va a casa de Frank y despierta a Elvira. No le pregunta nada, le dice que se prepare, que ahora está con él. No como propuesta, como orden. El plano final lo dice todo. Tony, en la cima, mira por la ventana. En el cielo, sobre la ciudad, aparece un cepelín. The world is yours. Mientras el plano se eleva, vemos a Elvira recogiendo sus cosas, temblorosa, en el piso de arriba. Se sabe que no le espera una nueva vida, solamente una nueva misma. jaula, aunque un poco más dorada esta vez. La escena culmina con una Irónicamente. idea potente. Tony no ha llegado ahí por trabajo, ni por valores, ha llegado por derechos de conquista. Y ahora que el mundo es suyo, está listo para destruirlo. Lo que viene ahora es conocer. La verdad, un poquito fallida esas actuaciones de los disparos. O sea, son muy. Pero son muy de la época donde primero se mueven y se dejan caer y luego explota ahí el disparo de ¡pum! Y entonces. ¡Ah! Y gritan mucho. Cuando les disparan así de, ¡ah! Se la pasan como media hora gritando de ¡ah! ¡Me disparó! ¡No! Pero bueno, o sea, eso es vicio del Hollywood de esa época, la verdad. Hoy en día es un poquito más realista. ¿Quién sabe cómo habría Digo, sido hacer todo. un Scarface La en escena nuestros de tiempos? Push It to the Limit. No Tony creo que sea Montana posible, ya la está encima. verdad. Ha eliminado a Frank, ha tomado el negocio, ha reclamado a Elvira como un trofeo más. Todo lo que quería es suyo. Y lo que viene a continuación es un desfile de imágenes de éxito. Un montaje al ritmo de Push It to the Limit, que muestra cómo se convierte aparentemente en el rey de Miami, acompañado por los sintetizadores de Giorgio Moroder, en ¡Oh, una canción Giorgio que no es un Moroder! canto al éxito, sino que es una trampa disfrazada de victoria. My Escuchad la name canción is por vosotros Giovanni mismos, porque por Giorgio. vuestro propio bien y el mío no voy a pronunciar But en everybody's inglés. call Esta me dice frases como estás caminando Giorgio. sobre el filo o que llegar no basta, hay que saber sostenerse. No, El Giorgio montaje hipnótico Moroder nos lanza es imágenes una de la leyenda opulencia de constante, lujo, la musicalización poder, de los 80s, velocidad, la verdad. todo entra y sale con ritmo mecánico, pero nada se detiene, nadie respira. Es una vida de puro consumo, sin pausa. Tony vive rodeado de riquezas, vive absorbido por ella, su casa, su entorno, su cuerpo. Todo está orientado a demostrar algo, a imponerse. Pero lo que era la conquista se convierte en carga, y no quiere más porque lo necesita. Quiere más porque no puede. sabe parar. Elvira, ahora su esposa, es una figura silenciosa, cada vez más ausente. No es que haya sido desplazada, es que ha sido absorbida por el decorado, como esa escena en la que Tony se queja de todo y de todos en su jacuzzi. Elvira está detrás, en el tocador, con unos colores que la sintetizan con el mobiliario, exactamente tal y como la ve Tony, como un mueble más. Vive drogada, atrapada y usada como un adorno. Lo que antes era deseo, ahora es rutina. Lo que antes era una mujer, ahora es un símbolo más del imperio que Tony ha construido, y que ya empieza a pudrirse. Y en estas llegamos a la escena con el banquero. sí. Tony necesita mover dinero, mucho, y su banquero de confianza le propone algo razonable: aumentar su comisión por el enorme riesgo que supone lavar cada vez más dinero sucio. Pero Tony se niega, no por cálculo, sino por ego. No soporta que alguien le diga qué hacer con su propio dinero, así que lo cambia por otro contacto, más barato, más fácil y más falso, y sin saberlo cae en una trampa del gobierno. Puedes ser alguien descuidado, pero nunca estarás a salvo, dice la canción. Claro. Y eso es exactamente lo que Push pasa. it to the limit. Ese montaje no es un ascenso, es un espejismo.
La canción anima, la edición deslumbra, pero cada plano es una advertencia. Tony está empujando los límites, sí, pero no para superarlos, para romperlos, para caer por el otro lado. Cuando el montaje termina, vemos a Elvira drogarse para sobrellevar toda esta situación, anunciando lo que ya todos sabemos, que toda la apariencia de felicidad es realmente una fachada, y que él ya ha cruzado la línea, solamente que aún no lo sabe. Lo primero en quebrarse no es el negocio, ni siquiera la seguridad, es Tony, su interior, su vínculo con el mundo. Empieza a haber traiciones en todas partes, se encierra en su palacio, controla todo, el punto pero de no la confía en paranoia, nadie, y cuando no se confía en nadie, se empieza a traicionar a los propios. Primero pierde a Elvira, no la abandona, la pierde porque la asfixia. En una de las escenas más incómodas de la película, el restaurante, Tony estalla delante de todos, borracho, paranoico y desbordado. Elvira lo mira, humillada. Él la acusa de no poder darle un hijo, de estar todo el día drogada, de no valer nada, y ella se va. Ya no como esposa, sino como persona. Después viene Manny. Eso es lo gracioso, no no es que no pudiera darle un hijo, es que no quería tenerlo. Y se lo dice así como de, ¿yo por qué voy a traer un demonio como tú? Fuerte el mensaje, fuerte el mensaje. Su mejor amigo, su hermano, el que le salvó la vida en el motel, pero la paranoia lo ha invadido todo. Tony no para de hacerle de menos, de culparlo de sus propios errores. Cuando descubre que se ha casado con Gina, su hermana no pregunta, no escucha, dispara, lo mata en el acto y lo lamenta al instante. Pero ya en un momento vemos que Tony ya no es una persona lista, sino que tuvo su momento de suerte y ya se está Lo que ocurre con Gina es aún más perturbador. Sí. Desde el principio, Tony ha sido posesivo con ella, no como un hermano. Es que así como las cosas suben, en algún momento tienen que bajar. Y a Tony Montana subió tan rápido que también bajó igual, de la misma manera. Muy intenso, muy intenso. Protector, sino como alguien que ve a su hermana algo puro, intocable, exclusivo. Y en esa lógica enfermiza, Gina se convierte en un símbolo. Comparte incluso el mismo tema musical que Elvira, She is on Fire. No es una coincidencia, sino porque Tony las percibe igual, como parte de su imperio y peor aún, con el mismo tipo de deseo, como pertenencias, y al ver cómo Gina le ha sido arrebatada por Manny, no puede soportarlo. Qué curioso, ¿no? Que en un sistema capitalista te fomente mucho a ver a las personas como una propiedad de la cual tú puedes manejar a tu gusto y antojo, ¿no? Pero cuando te das cuenta que son personas con su propia personalidad, deseos, objetivos, sueños y etcétera, cosas, la cosa cambia, ¿no? Qué raro. No me la esperaba. Tras la muerte de Manny, Tony ya no tiene nada. Raro. No tiene esposa, Qué raro ni que amigos, eso sea así. ni familia. Solo enemigos o empleados. Y eso ni siquiera le basta. Aún así, queda una chispa moral. Una. Y es esa chispa moral la que le condena. Cuando Sosa le ordena matar a un periodista, junto a su esposa y sus hijos. Tony se niega a matar niños, y al hacerlo rompe las reglas de un mundo que él mismo ha aceptado. No es que actúe bien, es que actúa tarde, demasiado tarde. Sosa reacciona, se siente traicionado y sentencia su muerte. Y ahora el fin se acerca, rápido y con pólvora. Tony Montana ya no tiene nada. Ha perdido a Elvira, a Manny, a su madre y a su hermana, aunque esto aún no lo sabe. Mi rey. Porque está anestesiado, aislado, encerrado en su mansión de mármol y polvo blanco, convencido de que aún puede resistir, de que con suficiente poder todo se puede revertir, pero ya es demasiado tarde. Gina aparece delante de él, desbordada de rabia y de dolor. Lo enfrenta, le grita que siempre quiso controlarla, poseerla, aislarla del mundo como si fuera una parte más de su propiedad. Y Tony no puede negarlo, está muy heavy, porque es verdad. En su mente, Gina no era su hermana, era su Gina. Algo que solo él podía proteger, tocar y defender. En efecto, es el cachete. En esa discusión, Gina lo apunta con un arma, le dispara. Está herida, está rota, pero incluso en medio del caos, Tony no responde. No se defiende porque en el fondo sabe que se lo merece. Y entonces ocurre. Un sicario de Sosa que ha trepado hasta el balcón entra a la habitación y la mata de un disparo. Tony la ve caer, la abraza, pero ya no hay redención posible, ya no queda nada que proteger no ni a nadie. Los hombres de Sosa interrumpen la mansión como una plaga. Yo sí, pero páguenme, ¿no? Todo estalla, explosiones, balas y gritos. Y en medio de ese fuego, su Tony bautizo de resiste. fuego. Empapado en cocaína Hermoso. y furia, grita y dispara. Dispara sin parar, mata decenas, cae pero se levanta, lo hieren pero sigue avanzando. No por egoísmo, sino por pura negación. Y aquí entra de nuevo el tema de la película, Push It to the Limit, porque eso ha hecho Tony desde el principio, matar, tomar y extender. Su entrada a los Estados Unidos fue un asesinato. En el motel
salió bañado de sangre y con poder. Desafió a Frank, lo ejecutó y lo reemplazó. Cada vez que rompió un límite, subió más. Porque en este sistema el éxito se consigue así, empujando, redoblando la apuesta. Sí, pero la única vez que decide no empujar es cuando cae. Si hubiera matado esa... Eso es curioso, cuando intenta hacer las cosas bien es cuando todo empieza a ir mal. Qué raro, ¿no? O sea, también es el mensaje de no hay redención cuando hay límites que ya superaste, ¿sabes? O sea, solamente tienes que seguir empujando más, porque es eso la muerte, ¿no? Es un curioso, no digo que sea un mensaje, pero sí es como una lección, como que pues ya empujaste, vas a tener que seguir empujando porque en el momento en que dudes, tú eres el que va a estar en peligro, porque el mundo de la criminalidad es así, ¿no? O sea, cuando ya no sigues el patrón o te incomoda, pues es cuando pasan las tragedias, y muy fuertes, por cierto. Y sí, esta es una de las escenas que adoran los alucines porque no comprenden que no estamos viendo la glorificación del crimen. No. Se está viendo como lo difícil y costoso que es acabar con un monstruo tan grande. Pero muchos alucines no lo entienden así. Amigo, si ya estás embarrado de esa mancha, no se quita. Sí, exacto. No pienses que te puedes limpiar haciendo una cosa bien. Estás manchado de por vida. Y esta escena mucha gente la confunde como, es que glorifican al crimen. No. Lo que pasa es que es demasiado costoso acabar con un monstruo de este calibre. Por eso es complicado a veces acabar con la maña, porque son verdaderos monstruos que pues, es complicado, ¿no? No es algo que se logre de la noche a la mañana, no es algo que logres con un simple llevas a un a una unidad especial, tipo sombra, infiltración, con camuflaje, y lo acuchillas mientras duerme, ¿no? Ese tipo ya se la sabe, se sabe las de todas, y es complicado acabar con un monstruo. A un monstruo no lo acabas con un cuchillito, ¿no? Tienes que ir por todo, o sea, acabarlo desde sus cimientos. Tienes dos opciones, o lo exterminas con toda tu fuerza, o le cortas los brazos, la boca, los ojos, la nariz, hasta que se muera por hambre, ¿no? O sea, eso es lo que no entienden muchos alucines. Alguien de este calibre no lo acaba simplemente quitándole cosas, o de una manera muy simple, ¿no? Necesitas darle con todo lo que tengas, y se va a resistir, y va a ser complicado, porque ya conoce este mundo, ya conoce este sistema. Él ha hecho peores monstruosidades que tú. Tú no le vas a enseñar nada, o sea. Así que más te vale la familia habría seguido llevarlo creciendo, a un nivel más habría fuerte. sobrevivido, pero se detuvo, y al detenerse perdió. Tony no muere como la Marty, epicidad ni le como un gana villano el mensaje redimido. para muchas muere personas. como Sí, lo que ya fue sé. desde el principio, Es lo un triste. hombre convencido de que podría tomarlo todo si empujaba lo suficiente. Muere sin agachar la cabeza, sin pedir perdón, sin huir, enfrentando a la muerte tal y como vivió, de frente, solo, y muriendo de la única manera que se le puede matar, Y morir de espaldas. Un sicario le dispara, lo atraviesa y lo derriba, debajo de la estatua que dice "The world is yours". Ese plano final no es solamente irónico, es definitivo. Tony no es castigado por romper las reglas, es castigado precisamente por respetar una. Su muerte no es una lección, es simplemente una consecuencia, y sin embargo, algo no encaja, porque tras este desenlace la historia debería haber terminado, pero no lo hizo. nunca Scarface termina. no murió con Tony Montana, se multiplicó, se volvió una camiseta, un póster, una canción, un videojuego, un tatuaje. Lo que debía haber sido una advertencia se convirtió en un modelo de actuación. En los márgenes, especialmente en la cultura del rap y el hip hop de los 90, Tony Montana se volvió referente. No por lo que representa, sino por lo que posee. No por cómo termina, Ni siquiera sino por lo entendieron que la llegó a tener. película, bola de El sueño del idiotas. inmigrante que lo toma todo, que manda. En GTA Vice City, su mansión es un ejemplo. Su estética, su violencia y su ambición fueron replicadas una y otra vez. El camino de la tragedia original se diluye. Se conserva el oro y no la sangre. Dice, todavía no me puedo creer que muchas personas lo vean como un mártir. Sí, pues es que, como dijiste, ¿no? O sea, la gente se queda con la epicidad, pero es épico por el simple hecho de que algo tan grande no lo acabas tan sencillo. Esa es la verdad. No es tan simple como ir y dispararle. O sea, ese es el problema de la maña. Son gente muy fuerte que ya entiende ciertos procedimientos de ciertas cosas.
Ya sabe cómo la gente actúa, ya saben cómo los gobiernos, de qué lado tambalean, como acá decimos, ¿no? De qué lado más iguana, ¿no? Y mucha gente cree que por saber esas cosas, son gente que tiene soluciones a sus problemas, y no es cierto. Fíjense lo que voy a decir, también son personas, cometen errores, nadie está expenso de cometer errores, y pues vaya, si realmente fuera una figura a seguir... Ahora sí, como diría Homero Simpson, si era tan listo, ¿por qué se murió? O sea, pues sí, ¿no? Pero nadie entiende ese punto, nada más se quedan como lo menciona Desayuno con Napalm, o sea, se queda con lo que poseyó, con lo que logró tener, no con las razones de cómo lo consiguió. El problema es ese es el problema, cómo consiguió esas cosas y a dónde lo llevaron, a la soledad, a la angustia, a la ansiedad y a una tortura, porque realmente ese último combate más que épico es una tortura constante, o sea, recibe disparos de su propia hermana, acaban con su hermana frente a él, acaba con los malos más, bueno, con los invasores, más que nada como por desahogo, o sea, está tan enojado, frustrado, que a pesar de tener todo el dinero, que a pesar de sentirse que tiene el mundo en sus manos, no puede ir contra el destino que ha forjado para sí mismo. Y al final, ¿qué pasa? Acaban con él siendo disparado desde la espalda. Para personas cobardes, finales cobardes. ¿Por qué cobarde? Porque a pesar de todo, eligió enfrentar a la realidad del modo, entre comillas, fácil, del modo cobarde, silenciando, acabando con la gente, desviviendo a otras personas solamente porque ocupaban el espacio que él quería ocupar, porque no encontró otra forma más que la violencia para resolver sus problemas. Entonces, ya que se termina el directo, no. Se admira la furia, pero no la soledad. Otro video. Se glorifica el ascenso, pero no la caída. Pero esa malinterpretación no es un error, es precisamente un síntoma. Porque la ambigüedad de Scarface no es un fallo, es su núcleo. La película nunca explica que Tony es un monstruo, simplemente lo muestra. Nunca denuncia el sistema, solo lo deja actuar. Y por eso muchos espectadores se quedaron con la superficie, el coche, la piscina y la frase. The world, chico, and everything in it. Una promesa vacía que Tony tomó al pie de la letra, y que tras su muerte el sistema convirtió en mercancía, no porque lo contradijera, sino porque precisamente Tony lo entendió demasiado bien. Scarface no es una crítica al sueño americano, es precisamente su forma más cruda, más directa, más honesta. En su estreno, muchos críticos la compararon con El Padrino, no solo porque ambas hablaban de inmigrantes, crimen y poder, sino porque su director, Brian De Palma, era parte del mismo círculo creativo que Francis Ford Coppola, pero las similitudes acaban ahí. Donde Coppola ofrecía una tragedia de sangre azul, video, ¿no? elegante y romántica, De Palma y Oliver Stone presentan lo opuesto, un descenso sucio, ruidoso, sin consuelo. El Padrino embellece, Scarface descompone. A diferencia del Padrino, donde la mafia está organizada, estructurada y revestida de códigos familiares y hay honor, aquí no hay jerarquías nobles, no hay herencias, ni mitos de sangre, no hay sentido del deber, solo ambición, solo impulso, solamente la ambición. Si Michael Corleone representa una dinastía con reglas internas, Tony Montana representa la ley sin selva del capitalismo extremo, un modelo donde el más agresivo siempre gana, hasta que gana demasiado, o quizás se para. Scarface es un ejemplo sucio, uno que muestra una sociedad que no quiere ver su reflejo, que prefiere fingir que el éxito simplemente viene del mérito, del trabajo duro, de los valores, pero Tony desmiente eso plano a plano. El mérito no le abre la puerta a Estados Unidos, la sangre lo hace. El trabajo no lo enriquece, el crimen sí. La moral no lo salva, lo condena. Tony no rompe el sistema. Tony es el propio sistema llevado a su forma más grotesca y lógica. No representa una desviación, sino una consecuencia. Y eso es lo que molesta. Que Tony Montana no sea el villano extranjero que viene a corromper a América, sino el producto perfecto de sus propias reglas. Curioso, el ¿no? reflejo fiel del mensaje escrito en su estatua final. The world is yours. Si te ha gustado este vídeo, también te gustará el 15 sobre Sergio Leone y cómo creó Érase una vez en América después de rechazar dirigir El Padrino. Una decisión que cambió el cine y que dejó una herida que nunca se cerró. Lo tienes en el canal, nos vemos y deja tu like. Dice, listo, ya entendí. Se encandilan con
como un ciervo con los faros de coche. No ven lo que les viene encima, solo ven lo que brilla. Exacto, tú sí lo entiendes, Tommy. Nada más te quedan con la superficie del mensaje, no con el verdadero mensaje. Un monstruo. Básicamente eso es un monstruo del capitalismo. Y además de que el sueño americano es una vil farsa. O sea, Estados Unidos es un país muy, muy extraño. A base de deuda, de violencia, de fomentar las violencias en otros países. O sea, financiar golpes de Estado, apoyar a criminales debajo del agua que después ellos mismos condenan y que son fáciles de eliminar. Cuando ya les estorban o ya no les generan tantos ingresos como esperaban, los mandan a la basura, los condenan, los encierran y buscan encerrarlos en la cárcel más oscura y tirar la llave al mar, pero eso no lo ven. El Cachetes no entendió ese mensaje. Pero bueno. Y bueno, Minesenemi, hola. Actualmente estoy cansada. Me cansé en un live. Estoy casada. Ah, te casaste. Ah, felicidades. Entonces, vaya. Pues qué buen análisis, la verdad. Me encanta este canal desde que lo encontré y vaya. Tiene muchas opiniones y análisis muy buenos. Por favor, apóyenlo. Y bueno, déjame decirte, desayuno con Napalm, análisis y reseñas de cine, que si que estoy haciendo mal uso de tu contenido, me mandas un mensaje por calor de inmediato sin excusas, ni peros. Adiós.